Buenos días, estamos con Antonio González, presidente de la Asociación de Vecinos de Cabendalet. Buenos días, Antonio. Buenos días. A ver, en primer lugar queríamos preguntarte, porque hemos visto que habéis colgado aquí una pancarta de la banca se queda con nuestros ahorros, que habéis iniciado una campaña contra la banca, iniciada desde otras asociaciones y tal y cual. Queríamos que nos expliques a ver qué está pasando realmente, porque queremos que informes a la gente de Esplugas a ver qué está pasando, por qué habéis hecho estos movimientos en Cabendalet. Bueno, buenos días. El tema, como todo el mundo sabe aquí en el barrio, es un tema que ha implicado muchísima gente con sus ahorros y particularmente toda la banca. Aquí mayoritariamente ha sido la Caixa, pero no deja de estar implicado todos los demás bancos y las demás cajas. Como todo el mundo sabe, que son un dinero que se metió en su día, aconsejado por los mismos directores de banca, en el cual te llamaban y te decían: oye, si tienes este dinero, ¿por qué no lo metes aquí? Que esto no tiene riesgo ninguno, tú puedes retirar tu dinero cuando lo necesites. Y esto ha cambiado porque ellos, según dice ahora, ha habido nueva legislación, nuevas medidas del gobierno, en el cual le ha dado todas las medidas a favor de la banca para que ellos se queden con el ahorro de muchísimos pensionistas, porque la mayoría son pensionistas, aparte de que algunos son jóvenes también que han recibido una herencia de un familiar, en el cual cuando ha ido a la banca o a la Caixa a llevarse el dinero de la herencia, resulta que no lo puede sacar. No lo puede sacar por la sencilla razón de que ahora, según ellos, ese dinero se tiene que quedar ahí hasta nueva orden. O sea, por tanto interpretamos que eran productos tóxicos, participaciones preferentes, que ellos mismos te llaman, te lo venden en su momento, que la gente confió en ellos en ese momento, sus ahorros, firman un contrato en su momento y ahora resulta que por la situación de crisis que estamos viviendo y tal, vas al banco y no se puede recuperar ese dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen cuando quieres pedir ese dinero? A ver, te dicen que el dinero no lo puedes sacar. De la única forma que te pueden... Porque el primero que te dicen es que si lo dejas en las mismas participaciones preferentes, esto puede llegar a perder hasta un 40% de tu dinero que tengas en la Caixa. Segundo, te lo ofrecen a 10 años con un 70% del dinero puesto de una forma que más o menos va a ser casi lo mismo, y el 30% restante te lo ponen en acciones de la Caixa o bancaja, como se llama ahora, ¿no? De acuerdo, entonces... Pero que el que necesita el dinero no se lo puede llevar. Simplemente ellos te ofrecen como un crédito personal a los intereses que ellos manden. No a los intereses que a ti hasta ahora están pagando, sino a los intereses que ellos te pongan. Entonces, 52 bancos implicados, entre bancos y cajas, la Caixa sobre todo la que más ha afectado aquí en el barrio, ¿no? A más familias. ¿Qué actuaciones se van a hacer a través de las asociaciones? ¿Qué podemos hacer para informar a la gente de qué es lo que deben de hacer? Sabemos que ADICAE está por ahí detrás, una asociación de consumidores. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le podemos decir a la gente que tiene que hacer ante ese tipo de actuaciones? Ante ese tipo de actuaciones, el primero que vea los carteles y no esté enterado del tema es, como mínimo, venir a la asociación, pasarse por allí. Nosotros le daremos toda clase de información de la que estamos al corriente y en el cual le podemos ofrecer, por ejemplo, esta organización de la ADICAE que puede afiliarse, y entonces una asociación de consumidores con sede en la calle Entensa. Sí. Y entonces ellos pues pueden hacer que a través de su bufete de abogados una reclamación que prácticamente no te dan muchas esperanzas, pero bueno, lo que no te puede estar quieto a que ellos te manipulen y hagan con el dinero tuyo lo que ellos les den la gana. Eso sí que no se puede permitir, y simplemente porque en la Caixa, aquí la mayoría que ha pillado a muchísimas personas mayores han sido ellos los que han llamado a los clientes. Han ofrecido esos productos. Y han ofrecido y le han dicho desde el principio que ese dinero podían disponer de él en el momento que lo quisieran. Lo que no puede ser es que ahora hayan cambiado y que estos políticos le den la razón a la banca con toda la crisis que hay, y que aquí los políticos ninguno se mueve para nada. Esto parece como que es una cosa personal entre la Caixa y los clientes, y los políticos aquí pues pasan del tema y miran para otro lado. Se consienten y miran para otro lado. Ellos no quieren. Bueno, entonces hacemos un llamamiento desde aquí a todos los vecinos afectados, las familias afectadas, que pasen por la asociación de vecinos, a partir de ahí que se informen, y nosotros le daremos toda clase de información de la que disponemos, y si ellos pueden llamar o afiliarse o lo que tengan que hacer, esto ya
depende de cada uno, pero nosotros intentaremos de darle las máximas posibilidades para que cause sus temas y yo creo que como todo, la unión hace la fuerza y mientras más seamos mucho mejor. Para alguna reclamación, y ya digo, y ojalá que los políticos, que lo mismo que hacen cuando vienen unas elecciones, que vienen a buscarte o van piso por piso, también ahora es la hora de que verdaderamente den la cara y apoyen a las familias. De acuerdo, pues muchísimas gracias por la explicación. Lo dicho, hacemos un llamamiento a la gente para que se pase por las asociaciones y se informe. De acuerdo, que existe una asociación de consumidores llamada DICAE que les puede ayudar en estos temas. Bueno, Antonio, muchas gracias. Vale, gracias. Gracias a vosotros.